Estoy terminando hoy la serie sobre la incredulidad. Y este es el final, el epílogo de estas 3 charlas que he dado sobre la incredulidad. Y hago una pequeña recapitulación. Primero, con una frase de Blaise Pascal que realmente creo que todos deberían tener para compartir con otros. Dijo Blaise Pascal, dice: prefiero creer en un Dios que no existe a no creer en un Dios que sí existe. O sea, el hombre usó bien su filosofía, dijo: por si la mosca, por la duda, hay que creer. Y el problema central de la humanidad es precisamente no creer en Dios. Cuando nosotros vemos la historia del hombre desde el Génesis 1 y 2, una creación preciosa, un Dios que por amor a nosotros se manifestó a nosotros, nos hizo, nos creó y nos puso en un ambiente donde no nos faltaba absolutamente nada y donde podíamos tener una comunión plena con Él. Pero después el hombre duda, viene el engaño. Esa es la táctica de Satanás. ¿No es cierto entonces que les dijo tal cosa? La duda sembrada en la mente del hombre llevó a que el hombre, y en este sentido hombre y mujer, no creyeran, dudaran de una promesa tan firme que les había dicho Dios de que podían tener días de eternidad junto a Él, que podían tener toda la provisión, que podían reinar en toda la eternidad, señorearse sobre la creación, siempre que no comieran del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Fíjense que no les prohibió comer del árbol de la vida, o sea, no le quería acortar los años. El plan de Dios siempre fue que el hombre viviera con Él para siempre. Pero el engaño de Satanás vino creando incredulidad en la cabeza del hombre, y esa incredulidad produjo separación. Y ante la separación del hombre de Dios, a Dios le resulta abominable, porque dice: miren, no hay forma de conocer a Dios, porque Dios es absolutamente, como decía Maru, a nuestra cabeza natural, chiquita, armada, nunca podremos tener una idea completa de Dios. Siempre lo vamos a poner dentro de los parámetros y los límites de nuestra cabeza, de nuestra mente. Pero tuvimos una revelación completa de Dios porque Él se dio a conocer, porque Él quiso darse a conocer. Entonces, ese Dios que quiso darse a conocer y tener vida plena con nosotros se sintió mal por el pecado del hombre, que dijo: no, yo quiero tener la sabiduría de Dios. Ese fue el verdadero pecado. El verdadero pecado del hombre fue pensar de que él podía vivir sin Dios teniendo sus propios razonamientos, que no necesitaba creer en el ser sustentador. Hay que ser muy limitado para mirar el mundo donde vivimos, para mirar no solamente el mundo donde vivimos, las galaxias donde este mundo se encuentra, y darnos cuenta que somos un puntito chiquito en la eternidad y que tiene que haber algo más. Nosotros no somos una creación espontánea. No podemos haber nacido de un parásito. No fue así. Hay un ser superior que yo le llamo Dios, pero le pongo apellido. Es Dios, el papá de mi Señor Jesús, porque Dios puede ser cualquier cosa. Para mucha gente confundida pueden pensar de que cualquier cosa es Dios. Y mucha gente que está mirando para ver precisamente de dónde viene todo, como en algún momento me pasó a mí, nos quedamos perdidos en la astrología, en la mitad de la cosa. No en el que creó los astros, sino en los astros creados. No en el que creó los ángeles, sino en los ángeles caídos. Ojo, la falta de fe. La falta de fe es el pecado imperdonable. La falta de creer es el pecado imperdonable. Como les dije en días anteriores, nosotros no es que seamos condenados
por no creer en Jesús. Es que seguimos condenados, precisamente por no creer en Jesús, que es el único camino de regreso al Padre. O sea, no es que Dios nos condene porque no creemos en su Hijo, es que el creer en su Hijo es lo único que nos puede hacer volver a Él. Pero la humanidad es necia. La incredulidad, entonces recapitulo en las primeras charlas, la incredulidad es peligrosa, es la madre de todos los pecados, porque rompe el puente, porque sin fe es imposible entender a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la palabra, porque Dios se deja conocer en ese salto de fe. Es en ese salto de fe donde Dios nos muestra quién es. Pero Dios a los demás quiere esconderse. Por eso los otros se vuelven locos, tratando de buscar por todas partes. Pero Dios se les escapa de las manos, porque se esconde. Porque la única manera para llegar a entender a Dios es a través de la fe. Decir, Señor, aunque no entienda, yo creo. Aunque no entienda cómo lo vas a hacer, lo que decía Maru. Señor, ¿cómo es posible que miles de ángeles, bueno, acá están los miles de ángeles, yo no lo puedo entender porque mi mente no lo entiende, porque soy finito? Por eso, Señor, que a veces te tengo que poner, y eso es una de las cosas que el hombre hace, mirar a Dios en términos de otro hombre. Eso se llama antropomorfismo en teología. Entonces decimos la mano de Dios. Dios no tiene manos. La mente de Dios. Dios no tiene mente, supera todo eso, pero nosotros no lo podríamos delimitar si no lo pusiéramos en nuestro sentido. Los ojos, la vista de Dios, la mirada de Dios. Dios está en todas partes, en todo lugar, nos supera a todo. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero nosotros lo limitamos, lo encajamos. Entonces, como tenemos paradigmas que son de nuestra naturaleza caída, que en algún momento tenemos que rendir a Dios, nosotros pensamos, no va a pasar nada. Y ahí vienen grandes herejías. Los que dicen, en realidad la palabra revelada no es lo que reveló la palabra, sino una alegoría de toda la palabra. Y empiezan a hacer elucubraciones porque no pueden entender la verdad de que Dios se deja ver solo a través de la fe. Entonces, la incredulidad es muy peligrosa y es la madre de todos los pecados. El segundo punto es que Satanás expone a Dios como mentiroso para aumentar nuestra incredulidad. Eso pasó en Génesis. Digo, no es verdad lo que dijo. Lo hace pasar como mentiroso, y esa es la lucha que tenemos todos hoy. Cuando estamos frente a una persona que no tiene fe, que no mira por fe, dice, pero yo no sé cómo podés creer en eso. Una persona tan inteligente como vos, Maru, con tantos grados académicos, ¿cómo es que tenés fe en algo que es intangible? Vos que tenés que ser absolutamente racional. Y entonces, eso son herramientas de Satanás que hace ver a Dios como mentiroso para aumentar la incredulidad. Dios es absolutamente justo, pero el mundo te dice, pero ¿cómo puede ser justo dejando que se muera quien no tiene que morirse? O enviando una guerra a tal lugar. Yo no tengo respuesta para eso, pero sé que Dios es justo. Pero la justicia de Dios es distinta a la mía. La justicia de Dios no es equiparación. La justicia de Dios es redentora. La justicia de Dios es volver todo al lugar de donde salimos, al mundo perfecto, al Génesis. Entonces, ¿qué hace el Señor? Mientras tanto, Él lo sabe. Y tenemos que por fe creerlo. ¿Por qué? Porque si no creo, esa incredulidad interrumpe mi intimidad con Dios. Solamente creer es lo que hace que fluya cada vez más la presencia de Dios. La incredulidad, incluso en la forma más leve, es abominable a Dios. Si Dios dice que lo va a hacer y para eso lo escribió, Dios lo va a hacer. ¿Cómo podemos decir que no hay infierno si Dios lo dijo? ¿Cómo la gente puede estar tratando de justificar de que al final el Señor va a perdonar a todos porque es bueno? Claro que es bueno, pero no puede vivir
con la injusticia, no puede vivir con el pecado y va a castigar, no por injusto, por justo. Es un pecado que nos condena, la incredulidad, que destruye el alma, que nos infla. La incredulidad en Dios hace que creamos más en nosotros. Y es un círculo destructivo, porque a nosotros se nos acaban las fuerzas. Y el día que se nos acabe la fuerza, Satanás va a venir a pedirnos cuenta, porque nos va a dejar de lado. Ya tenemos el vínculo cortado con Dios, ¿y qué va a pasar? Dificulta esa incredulidad la obra de Dios en nosotros, y es el pecado detrás de todo alejamiento de Dios. Ahora quiero decirte esto. Como cristiano que estás del otro lado de la pantalla, porque todos decimos creemos en Dios. Podemos estar escuchando la predicación más sólida, más fuerte, más fundamentada, leer los mejores libros de motivación, los mejores libros de vida cristiana, de referencias. Podemos estar leyendo sistemáticamente la Biblia, pero a menos que le pidamos a Dios que su palabra se encarne en mí, de manera que esa palabra me traspase y me transforme. A menos que le diga, Señor, haz que la palabra que estoy leyendo, haz que la palabra que estoy escuchando se convierta en vida en mí, entonces, hasta entonces, lo otro va a ser solamente religiosidad y no va a tener ningún efecto. Porque vas a leer la palabra y te vas a olvidar de la palabra. Vas a escuchar un mensaje, te vas a ir y te vas a olvidar del mensaje. Pero si el mensaje te traspasa, no es por el poder del predicador, por el poder del Espíritu que está en ese mensaje. Si la palabra te transforma, no es por lo linda que está traducida, es porque hay un poder dinámico, espiritual, dentro de la palabra. Por eso yo digo, siempre que les hablo de la Biblia con pasión, digo, la Biblia es el único libro en toda la historia de la humanidad donde si lo haces con el espíritu correcto, si lo haces de la forma en que Dios quiere, cuando te sentás a leerla, el autor se sienta al lado tuyo a explicártela. Pero vos, antes de abrir la palabra de Dios, tenés que decirle, Señor, que esta palabra se haga vida en mí, que no sea solo concepto, porque la religiosidad no va a tener efectos en vos, y mucho menos en otros. Porque la gente te mira y va a decir, este es un religioso. Lo que lees de la palabra, o si la usás en radio, lo que escuchás de la palabra, tiene que tener una mezcla. Debe mezclarse con un componente de fe tuya. Vos tenés que poner también. Te sentás a leer la palabra y le decís, Señor, yo creo en esto. Ayúdame. Fíjense lo que dice Hebreos 4:2, hablando de los que no entraron en el reposo. Dice, porque nosotros, dice lo mismo que ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que le habían prestado atención a ese mensaje. Otra versión dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Gente que leyó, pero dijo, esto es para otros. Dejá, hermano, hermana, que la palabra penetre, te traspase, se encarga, se haga vida encarnada en ti. A menos que lo que vas a leer y lo que vas a escuchar en una prédica sea mezclado con fe, con internalización tuya, no va a tener ningún valor. Ahora, la fidelidad, este es un punto, está íntimamente ligada con la fe. La Escritura dice en Hebreos 3:2, dice Jesús es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Él fue fiel, dice una versión más moderna, al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios.
Moisés fue fiel, Jesús fue fiel. Pero ¿de qué manera se midió la fidelidad de ellos? ¿Cómo es que ellos realmente eran fieles en todas las cosas? Ellos fueron tenidos por fieles, Jesús, Moisés, porque nunca dudaron de la palabra del Padre. Ellos sabían que Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Tan simple como esto. La fidelidad se prueba, se demuestra, se deja ver. Tu fidelidad se deja ver creyendo. Cuando la gente ve que vos creés que Dios va a cumplir su palabra, no importa la circunstancia. Dice Hebreos 3:14, dice, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. O sea, no es solamente es seguir creyendo, es ser firme como lo fuimos en el principio, no solamente cuando nos convertimos, sino todos los días. Una fe sin altibajos, una fe que no se enfría, una fe que no vacila, una fe que cree. Una fe que no necesita más que la palabra de Dios para ser cierta. No necesita símbolos externos. Todo lo demás es religiosidad. Así como Jesús fue fiel en su confianza al Padre, nuestra fidelidad va a ser medida con el mismo estándar. Hebreos 3:6 dice, como Cristo, Hijo, dice, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, demostramos nuestra fe. ¿Van a aumentar nuestras pruebas? Probablemente, pero cuando aumentan nuestras pruebas y la batalla se hace más intensa, el ser físico, el ser natural, se agota, se queda sin fuerzas. Y eso es lo que quiere Satanás. Que no tengas un link, que no tengas una conexión con Dios, porque entonces ahí es donde te puede destruir. Cuando tu ser físico y natural se agota y no tenés ninguna entrada al Padre. Con el tiempo, muchos permiten que el miedo o la duda vaya entrando a su cabeza. Pierden esa costumbre del primer encuentro, del primer amor con Dios, de entregarse solamente a Dios por decir, lo vamos a hacer. Miren, razonablemente o racionalmente, cuando Patricia y yo decidimos entregarnos a los brazos de Jesús, no teníamos ni idea. No teníamos ni idea de lo que vendría por delante. Pero dijimos, lo vamos a hacer. Y hoy en día damos gracias, porque miramos para atrás y podemos entender. Como decíamos el otro día en el almuerzo, para atrás entendemos lo que Dios hizo. Para adelante tenemos que esperar con fe, solamente, no lo sabemos. No pierdan esa costumbre de dejarse caer, de acurrucarse en los brazos de Dios como en el primer momento. ¿Por qué? Porque después la razón, el intelecto, el ego, hace que nuestra fe infantil, nuestra primera fe, se vaya debilitando. Y entonces empezamos a cuestionar a Dios. Al mirar el camino que me queda de vida, realmente veo un tiempo limitado, porque ya tengo 65 años. El otro día mi hijo me dice, estábamos haciendo las finanzas del 401k y los fondos de retiro, y me dice, ¿cuánto pensás vivir? 25 años, aunque no lo sé, no tengo ni idea, pero parece muy cortito habiendo vivido. Es cruel eso, ¿no es cierto? Y eso sería un espectáculo si llego hasta los 90. Pero lo que quiero es continuar firme hasta el fin. Consulten con Martín. Termino con esto. La cura. ¿Saben cuál es la cura para la incredulidad? Creer. La cura parece una paradoja, parece paradójico, pero es simple. Y Dios es simple. Lo único que nos pide es creer. La cura para la incredulidad es creer. Primera de Pedro 5:7 dice, depositen
en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, podrás buscar libros de referencias y vas a encontrar en libros de motivaciones, guías, 7 pasos prácticos para curar la incredulidad, pero ninguna de esas prácticas va a tener la efectividad que tiene la misma palabra de Dios. Cree nada más. Cree nada más. Por tanto, te sugiero que le pidas a Dios en oración una forma sencilla de que te ayude a curar tu incredulidad. Si hay algún área de tu vida donde no le estás creyendo a Dios, decirle: Señor, ayúdame en esta duda. Yo creo en ti y sé que tenés el poder. 2 ideas simples para quitar la incredulidad del corazón. Primero, toda preocupación, toda carga, todo temor, tómalo, ponlos en un envase y entregáselos a Jesús. Señor, te entrego todo esto, te los dejo, dejáselo en los hombros de Jesús, como Él nos dice a través de Pedro: depositen en Él toda ansiedad, toda carga, quítense el peso de las cargas, déjenla en los hombros de Jesús. Y esa es la petición personal de Dios para ti hoy. Dios te está diciendo: deposita en mí toda carga, no cargues más con lo que te está dando tanto peso. Yo tengo mucho cuidado de lo que te está pasando. Yo soy suficientemente grande como para lidiar con todo eso, como para tomar todas esas cosas que hay en ti. Gracias a Dios, Él no está estresado. El estrés es algo de la lucha del hombre. Él no está abrumado. Los hombros de Dios pueden llevar la carga de todos los hijos del mundo. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero Dios carga mi peso y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, de una manera increíble. Él nos llama a depositar todo en Él. Salmo 55, 22 dice: encomienda al Señor tus afanes, las cosas que te afanan en la vida, y Él te va a sostener. No permitirá, dice, que uno de sus hijos, que el justo, caiga o que quede abatido para siempre. Quizás es temporal, pero entregáselo a Él. Revisá esa lista ahora mismo de las cosas que te están impidiendo o las áreas donde no estás creyendo a full, y decirle: Señor, yo te doy esto y te doy aquello, te doy esta carga, te doy esta dificultad, te doy esta relación, te doy este problema. Y lo hago creyendo que Él sí tiene el mejor cuidado de mí. Me lanzo en fe a lo que Dios dijo en su palabra. Tomo el reto de lo que el Señor dijo a través de Jesús: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios habla, si Dios habló, si Dios continúa hablando, ¿para qué me voy a afanar por las cosas materiales? Voy a vivir por la palabra de Dios en mí. Y ya te pregunté la otra vez: ¿cómo es que podemos, un tema tan sensible como la salvación, entregársela a Dios y decir: sí, Señor, yo esta te la entrego, pero para la cosita diaria, para la provisión diaria, para el contrato, para la visa, esas cosas no se las podemos entregar a Dios, cuando Dios lo hace de una manera increíble? O sea, si nos pusiéramos a contar los testimonios a nosotros nos iban a echar del trabajo. Nos trajeron acá para echarnos sin pagarnos indemnización y terminamos sirviéndolo a Dios. Cosas increíbles. A ustedes les salió, nos contaban el otro día, un trabajo de último momento para pagar exactamente la visa que tenían que hacer, y les salió la residencia yendo a hacer una entrevista en una embajada en un país de afuera, contra todo pronóstico y contra todo lo que habían dicho los abogados. No, mejor no salga, mejor. Pero el Señor hace cosas que cuando vos las mirás para atrás decís: Señor, sos vos. ¿Por qué nos resulta complicado creer en el día a día?
Si nosotros decimos que somos cristianos es porque le entregamos nuestra vida a Jesús. Ok, le di mi vida, no le voy a dar mi casa, no le voy a dar mi banco, no le voy a dar mi mesa, no le voy a dar mi estudio, no le voy a dar mi auto, no le voy a dar mi salud, no le voy a dar mi familia. Judas 1:24 dice, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Dios nos puede afirmar en su presencia. Dios te prometió eso. Así que deja de lado, querido mío, las cargas. Pablito, le dejamos las cargas al Señor. Esteban, le dejamos las cargas al Señor. Luis, le dejamos las cargas al Señor. Marcel, le dejamos las cargas al Señor. Tito, chao, le dejamos las cargas al Señor. Martín, como le estoy hablando las cabezas de casa, las cargas se las dejamos al Señor. Fer, le dejamos las cargas al Señor. Mostrémosle a Dios y creemos lo que Él dice. Mostrémosle que confiamos en cada una de sus palabras. Y entonces seré bendecido. Julie, le entregamos todas las cargas. Vos también sos cabeza de hogar. Sí. Y Nora, vos también sos cabeza de hogar. Le entregamos todas las cargas al Señor. Amén. Y no sé si en línea, no me acuerdo quién tengo o no, ya no los tengo acá conmigo. Pero yo creo en esto. Señor, te quiero mostrar por mis acciones que creo en tus palabras. Señor, yo quiero decirte que voy a vivir por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, bendigo tu nombre y te pido, Señor, que me perdones por las veces que me costó creer. Te pido, Señor, que me perdones porque esa incredulidad te ofendió. Pero no solamente eso, Señor, sino que esa incredulidad, esa falta de fe, también afectó a otros que estaban mirándome y que necesitaban luz y que no vieron luz porque yo tenía dudas, Señor. Señor, que nunca seamos nosotros un impedimento para que otros crean en ti, al contrario, que seamos puentes, edificadores de puentes de seguridad, de puentes creíbles, Señor. Que seamos, como nos define tu palabra, creyentes. Uno es creyente en ti porque cree, y yo creo, Señor, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga ricamente.